Muy bien, continuamos con la clase. Se había cortado porque habíamos excedido el tiempo de los 40 minutos. A ver, ¿quedó claro la duda que tenían? ¿Se aclaró? Bueno, no hay respuesta. Supongo que está claro el tema. Seguimos adelante. Bien, entonces dijimos que esto es un ciclo completo, el primero y los subsiguientes. Acá aclaramos cómo se resolvió el tema de la falta de papel. Y ahora vamos a realizar un ejercicio de aplicación. Esto sería un ejercicio tipo parcial donde vamos a analizar el interfaz de tiempo que habíamos estado analizando. Vamos a ver, tenemos que salir de modo de presentación para que nos sirva el modo de edición. Bueno, fíjense, acá hay un ejercicio que nos dice el interfaz de tiempo IEEE 1284 en modo SPP que representa la primera transferencia de un carácter a una impresora en forma correcta. ¿Cuál de las siguientes gráficas es el correcto? Entonces vamos a tener varios gráficos y vamos a analizar qué está ocurriendo en cada uno de estos gráficos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, acuérdense, es realizar un escaneo en función del tiempo. ¿Qué está ocurriendo con las señales en función del tiempo? ¿Sí? Esto es lo que yo tengo que hacer visualmente para saber si esta interfaz está bien graficada o no. Lo primero que vemos es que en el eje vertical no están acomodadas las señales según las vimos inicialmente, pero eso no es importante porque no es relevante, la norma no lo especifica de ese modo. Lo que sí es relevante es cuál es la primera señal que va a actuar en el tiempo y cómo se van a ir ejecutando estas señales a medida que el tiempo transcurre. Entonces lo que nosotros hacemos es un escaneo visual y verificamos que la primera señal que acá está actuando es la señal Select Printer y que efectivamente es la que tenía que actuar. Activa por alto, o sea que estaba inactiva, acá se activó durante un pulso, esa es la secuencia correcta. Luego había que inicializar los buffers, la señal init, que es activa por alto, o sea que está bien la gráfica, acá se activó. Luego de que ocurrió, fíjense, se seleccionó, se inicializó y a posteriori se puso a disposición en el bus de datos, empieza a estar a disposición desde este punto hasta este punto, va a estar disponible los datos en el bus de datos. Eso implica que yo en cualquiera de estos puntos tengo que tomar la señal de datos. Para eso lo que voy a hacer es utilizar la señal Strobe. La señal Strobe, fíjense, que es activa por bajo, lo cual implicaba que estaba en una señal en alto y aquí se activó porque se puso en bajo, lo cual nos da el intervalo de tiempo en el cual yo tengo que realizar la lectura de los datos. Y efectivamente, la lectura de datos se origina en este punto cuando la señal bici se activa. Entonces, yo puse a disposición los datos en este punto, en el tiempo, luego validé la presencia de los datos y lo que le estoy diciendo a la impresora es vaya y lea los datos entre este punto y este punto en cualquier instante, pero tiene que estar dentro de este intervalo de tiempo. Y efectivamente así lo hizo la impresora, porque yo tengo acá la señal bici que me dice, estoy imprimiendo, no me envíen más datos hasta tanto deje de imprimir. En este punto, la impresora deja de imprimir y avisa con este flanco descendente a su placa adaptadora de comunicación residente en el DCE. Esa placa es la que va a leer la caída de este pulso y se lo va a informar en este punto
a través de la señal ACK, que es activa por bajo, por eso acá se activó por un flanco descendente, y envía un pulso que va del DC al DT, se lo envía al terminal avisándole que ya terminó de imprimir el carácter que envió. Por lo tanto, a partir de este punto, comienza un nuevo ciclo de envío y recepción e impresión de un carácter. Acuérdense que estos ciclos se realizan 75.000 veces por segundo. ¿Hasta aquí vamos bien? Si alguno tiene una pregunta, habilite el micrófono, que va a ser más sencillo, más rápido para evacuar cualquier duda. Si no, pasamos al ejemplo subsiguiente. En el próximo ejemplo tenemos el gráfico 2. Veamos qué ocurrió con el gráfico 2. En el gráfico 2 volvemos a movilizar este segmento de exploración y vemos qué es lo que primero ocurrió. Primero se seleccionó el dispositivo. Perfecto. Venimos bien, activa por alto, ha sido seleccionado. Ahora vemos qué ocurrió con la inicialización. Y aquí fíjense que hay un problema, porque init aquí está negado. Significa que es activo por bajo. Por lo tanto, está activado durante todo este tiempo. Aquí está activo, deja de estar activo, porque es activo por bajo, y luego se vuelve a activar, o sea, vuelve a resetear el buffer durante todo este tiempo, lo cual implica que el funcionamiento va a ser deficitario del resto de las señales, porque no va a imprimir el carácter de datos, sino que va a imprimir el reseteo de la señal, o sea, el carácter de reseteo. Por lo tanto, esta interfaz está funcionando mal, digamos. Veamos otra opción. Veamos el gráfico 3. Acá este es un gráfico. Lo que nos están preguntando es si este gráfico corresponde al envío del primer carácter a una impresora. Entonces veamos qué está haciendo este interfaz. Empezamos a correr la barra de exploración y lo primero que nos encontramos es con la señal Select Printer. Activa por alto. Hasta aquí vamos bien. Se activó por alto. Ha sido seleccionado el dispositivo. Luego la señal init, aquí está graficada como activo por alto, viene bien, se activó, quiere decir que yo he seleccionado y inicialicé los buffers, pero acá ahora, fíjense que el problema es la señal strobe. La señal strobe aquí está activa por alto, lo cual implica que está activa durante todo este proceso. Quiere decir que yo le estoy diciendo a la impresora vaya y lea el bus de datos en todo este intervalo. Por lo tanto, no estoy leyendo los datos. Es más, le voy a seguir diciendo que siga leyendo acá los datos. Quiere decir que esta interfaz de tiempo está mal. Nos está indicando no un ciclo óptimo de trabajo. Entonces, la respuesta sería que el gráfico que está bien resuelto es el que corresponde al gráfico 1. Este es el gráfico que está bien resuelto. Bien. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando utilizamos esta interfaz más allá de controlar a una impresora. Entonces vamos a volver al punto, ya que vamos a trabajar con la presentación. Vamos a volver al punto de trabajo.
Como tiene muchas animaciones, esto demora un poco. Hemos salido de la vista, ahora estamos acá. Bien, nosotros dijimos que el interfaz, como lo analizamos el SPP, las señales de control tienen una función específica cuando controlamos una impresora. Pero cuando no controlamos una impresora, son señales de propósito general. Y lo mismo dijimos con las señales de RS232. Dijimos, estas van a ser todas señales de propósito general y lo único que nos interesa es la direccionalidad de la misma para poder controlar un dispositivo concreto. Pero nos faltaba el desarrollo de una herramienta muy importante que es el interfaz de tiempo, que nos permite ver cómo van a actuar esas señales en función del tiempo. Entonces veamos un ejercicio de aplicación más allá de una impresora y más allá de un módem para cualquiera de los dos interfaces que ya hemos estudiado. Acá se desea automatizar la carga de un recipiente. Este recipiente queremos que se llene. Acá tenemos una tolva que supongamos que posee un líquido. Acá tenemos una electroválvula que abre y cierra el paso del líquido a través de la tolva. Y acá tenemos un recipiente con un sensor de nivel. Acá tenemos un sensor de nivel que sensa el nivel del recipiente para que se llene hasta ese punto. Y acá tenemos un sensor de posición que sensa si el recipiente se encuentra en el lugar correcto para ser llenado. Entonces, ¿qué nos piden? Que automaticemos la carga de este recipiente. Entonces, tenemos que realizar primero la interfaz de tiempo de las señales involucradas y luego controlar por el puerto paralelo, puerto serie. Eso significa elegir cuáles van a ser las señales de control que nos van a permitir generar las acciones de control que vamos a diseñar a partir de establecer el interfaz de tiempo. Entonces, veamos de qué estamos hablando. Lo que nosotros tenemos que graficar en una interfaz de tiempo es el ciclo óptimo del proceso que pretendemos controlar. Así como vimos cuál es el ciclo óptimo de transferencia de un carácter, del primer carácter a la impresora, y dijimos, tenemos que seleccionar la impresora, luego tenemos que inicializar el buffer, luego tenemos que poner los datos en el bus de datos, luego tenemos que validar la lectura de esos datos, luego la impresora se tiene que ocupar de imprimir, y eso lo va a informar a través de la señal BISI, y luego cuando se desocupe, eso lo va a informar la señal ACK. Entonces, vimos cuál es la gráfica de un ciclo óptimo. Lo que vamos a hacer ahora es diseñar el ciclo óptimo para cualquier proceso que pretendamos controlar. En este caso, lo que pretendemos controlar es un proceso muy sencillo donde tenemos una tolva que posee un líquido y ese líquido va a poder ser vertido sobre un recipiente a partir de abrir y cerrar una válvula, que en este caso va a ser una electroválvula, justamente para poder programar su apertura y cierre. Este recipiente poseerá un sensor de nivel que sensa cuando se alcanza el nivel deseado y disponemos a su vez de un dispositivo que sensa la posición de este recipiente en su lugar de trabajo. Entonces ahora nos vamos a la interfaz de tiempo. Acuérdense que dijimos, la interfaz de tiempo es una gráfica bidimensional en el cual en el eje de las abscisas colocamos el tiempo como variable y en el eje de ordenadas colocamos como variable la amplitud de la señal que estamos analizando. Nosotros vamos a analizar tres señales. La S1 que corresponde a la apertura y cierre de la electroválvula, S2 que corresponde al nivel del líquido y S3 que corresponde al sensor que define si el recipiente se encuentra en su lugar de trabajo, en el lugar óptimo de trabajo. Entonces analicemos qué está ocurriendo acá en función del tiempo. Fíjense que en el tiempo T1 se sensa la presencia de este recipiente en su posición de trabajo. Acuérdense que acá están definidas todas señales activas por alto. De lo contrario, tendrían aquí una línea que indicaría que son activas por bajo. En este caso, son activas por alto. Entonces, significa que está inactiva durante el periodo entre T0 y T1 y se activa en el
tiempo T1. Por lo tanto, sé que a partir de T1 yo ya puedo empezar a llenar el recipiente siempre y cuando esté vacío el recipiente, porque si el recipiente vino lleno y yo abro la electroválvula, rebalsaría. Entonces, fíjense, la señal S2 es la segunda que yo voy a consignar y acuérdense que el orden es aleatorio. Yo lo coloco en un orden mnemotécnico que sigue la secuencia para hacer más sencillo el análisis posterior. Dicho esto, entonces vemos que el sensor S2, que es activo por alto, está inactivo porque evidentemente el envase no está lleno o por lo menos no está al nivel máximo. Entonces, lo que hago es, S3 me indica que está en posición en el tiempo T1 y ahora fíjense que en cualquier intervalo de tiempo después de que yo sé que está el recipiente en posición y después que yo sé que el envase está vacío, recién activo el sensor S1, lo que hace es abrir la electroválvula. Esto es una electroválvula, quiere decir que yo le coloco energía en el circuito y esa electroválvula se abre. ¿Cuánto tiempo va a transcurrir hasta que llegue a este nivel? Bueno, va a depender del caudal de salida de la electroválvula y del volumen del recipiente. Este tiempo es un tiempo físico, que será la relación entre el caudal y el volumen. Transcurrido ese tiempo, yo lo que voy a censar es el flanco ascendente que va a indicar el sensor de nivel que ha cambiado su valor porque ha detectado que ha llegado a su máximo nivel. Entonces, en ese momento, fíjense, lo que voy a realizar es el cierre de la electroválvula, porque esta electroválvula se abrió colocando energía, yo dejo de hacer circular esa energía y se cierra la electroválvula. Por lo tanto, esto será el ciclo óptimo de trabajo de este recipiente. El objetivo era cargar el recipiente y que no rebalse. Con estas señales yo controlo que eso ocurra. Pero hasta aquí realicé la mitad del trabajo. Lo que me está faltando, acuérdense que me pedían que lo controle con alguno de los puertos de comunicación. ¿Sí? Acá Gonzalo me decía que estaba todo bien. Perfecto. Sigo adelante. Entonces, lo primero que tengo que hacer ahora es determinar qué señales de control voy a utilizar para realizar la transferencia de la información o para controlar este dispositivo, dicho más específicamente. Entonces, lo que yo sé es que las señales de control tienen una dirección, van de DT a DC o de DC a DT. Entonces, lo primero que yo debo analizar es si este dispositivo es un DT o es un DCE. Entonces, bueno, me anticipé a hacer el clic, pero la idea era que ustedes definan si esto era un DT o un DCE. Pero bueno, ya hice clic y la idea era determinar qué era un DCE. Y acuérdense, cuando hablamos de definiciones entre DT y DCE, las cartas que los libros de toma maleficio era saber que un DCE era el dispositivo al cual yo controlaba en cuanto a la transferencia de los datos. Y el DT es el dispositivo que controla esa transferencia de datos. En definitiva, acá yo lo único que estoy haciendo es utilizando señales de control, ¿eh?, para realizar un proceso. Entonces, todo este conjunto es lo que yo voy a denominar DCE. Por lo tanto, yo ahora lo que analizo es la dirección que debe tener cada una de estas señales. Entonces, comencemos por la señal S3. Acuérdense que la señal S3 lo que definía era si el recipiente estaba o no en su posición. Por lo tanto, el que informa esto es el DCE al DTE. Por lo tanto, esta señal tendrá la dirección DCE-DTE. Ahora veamos la señal S2. ¿S2 qué hace? Sensa el nivel del líquido. Por lo tanto, la señal deberá ir nuevamente desde el DCE al DTE.
Ahora, fíjense que la señal S1 es la que abre o cierra la electroválvula. Y eso lo controlo yo desde el DTE en base a estas dos señales. Una vez que haya ocurrido esta secuencia, yo voy a poder activar o desactivar la señal S1. Por lo tanto, esa señal debe provenir del DTE hacia el DCE. Entonces, fíjense que yo ahora ya determiné las direcciones de las señales. Entonces, lo que debo hacer ahora es ir hacia el campo teórico que define las señales de control tanto en RS-232 como en Centronic, o en este caso IEEE 1284 modo SPP, y, y elegir algunas de las señales que coincidan con estas direcciones. En términos cualitativos, en ingeniería en sistema, lo que a mí me interesa es que ustedes logren entender la lógica de control, porque después son ustedes, los ingenieros en sistemas, los que van a desarrollar mayoritariamente los drivers, que son estos software de aplicación sobre las placas adaptadoras de comunicación que programen a estas placas para que ejecuten las acciones que definirá algún ingeniero electrónico. Entonces, esta es una zona gris de trabajo en la cual el ingeniero electrónico puede programar estos drivers o lo pueden hacer los ingenieros en sistemas. Y si ustedes ahora les interesa mucho generar aplicaciones para los teléfonos móviles, esos teléfonos móviles, esas aplicaciones van a manejar el hardware del teléfono móvil. Y ahora el teléfono móvil es una plataforma de trabajo porque tiene sensores como por ejemplo los acelerómetros que determinan si un eh, teléfono móvil se está moviendo o no, tienen magnetómetros que detectan la presencia de metales, tienen giróscopos que determinan los movimientos y la variación de velocidad. Por lo tanto, tiene una serie de elementos de sensado que los conforman en una gran plataforma o laboratorio de trabajo, y lo único que ustedes necesitan es programar a estas placas adaptadoras de comunicación y a estos sensores que ya poseen los teléfonos inteligentes. Entonces, hoy, desconocer las lógicas de control de los distintos sistemas de comunicación es alejarse de un nicho de trabajo que tiene mucha, pero mucha potencialidad, sobre todo si consideran que vamos hacia el Internet de las cosas. ¿Se acuerdan? Habíamos citado esto en clases anteriores, cuando hablábamos de sincronismo. 5G e Internet de las cosas es lo que va a gobernar la transferencia de información de todo tipo ya actualmente en muchos países, y en Argentina esto muy pronto va a estar en vigencia. Entonces nos tenemos que preparar desde el punto de vista del conocimiento para adquirir el expertise necesario para poder interactuar con otras disciplinas del campo de la ingeniería. Por eso es muy apetecible que un ingeniero en sistema logre entender claramente en qué consisten las lógicas de control. Bien, dicho esto, fíjense que cuando nosotros transcribimos nuestras señales, S3, S2 y S1, las direccionalidades, ahora lo único que tengo que hacer es, respecto de los dos protocolos que estuvimos estudiando, ¿qué señal cumple con estos requisitos? Entonces hay varias señales, por lo tanto las respuestas pueden ser distintas. Una de las respuestas es, en RS232 necesito una señal que vaya de DC a DT. Una de estas señales puede ser Clear to Send. Luego necesito otra que vaya de DC a DT, que puede ser Dataset Ready. Luego necesito una señal que vaya de DT a DC, como puede ser Request to Send. También podría ser Data Terminal Ready. Bien, ahora en modo SPP yo necesito una señal que vaya de DC a DT, o sea, en este caso sería la señal diseñada para una impresora, por ejemplo, BICI era una señal que la impresora le enviaba al terminal diciéndole estoy procesando el dato, o sea, imprimiéndolo, no me envíes más información. Entonces, BICI es una señal que va de DC a DT. Reconocimiento ACK también es una señal que va de DC a DT y que avisaba de cuándo se había desocupado la impresora.
Y strobe es una señal que va de DT a DC y que indica que en el caso que fuese una impresora, de que vaya y lea el bus de datos. En este caso, esta señal nosotros la vamos a utilizar para decirle a la electroválvula que se abra o que se cierre. En este caso, ACK, el sensor 2, que era el sensor de nivel, lo vamos a utilizar para indicar que llegó al nivel deseado. Y en este caso, BICI, esta señal la vamos a utilizar en nuestro ejemplo para indicar de que, fíjense, corresponde a C3, de que el recipiente se encuentra en el lugar de trabajo. Entonces, aquí es donde vemos la relevancia que tiene considerar que las señales de control, mientras no estén aplicados al uso específico para el cual fue desarrollada la interfaz, sobre todo estos primeros interfaces, lo que se hace es usarlas de propósito general cuando son fuera de estos ámbitos. Bien, acá ahora lo que vemos son los cables de interconexión existentes en el mercado. Y para aquellos que crean que esta interfaz ya está obsoleto, fíjense que existen adaptadores de comunicación que permiten conectar USB con una interfaz paralelo. O sea que todavía podemos seguir programando muchas de las acciones de control a través de estos puertos. Ningún fabricante fabricaría interfaz vía USB si no existiese ya la posibilidad de trabajar con el puerto paralelo o si no tuviese algún tipo de ventajas el uso de este tipo de puertos a la hora de transmitir datos. Y cuando hablo de datos, en términos generales, ahora acuérdense de Internet de las cosas, y datos puede ser encender una lámpara en una situación remota y variarle la intensidad a esa lámpara. Y lo voy a hacer a partir de enviar códigos de control a través de los datos. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes vean cuáles son las ventajas que poseen tener que o manejar o tener expertise respecto de la lógica de control de los dispositivos. ¿Hay alguna duda respecto de lo que vimos? De todas maneras, más adelante vamos a tener una última clase de consulta específicamente. Cuando terminemos de ver los puertos, vamos a hacer una serie de ejercicios en forma retroactiva, de manera tal de que ustedes puedan procesar toda esta información, todo este contenido teórico, reverlos para en una clase de consulta final podamos sacarnos dudas más concretas, ya que ahora tienen que procesar toda esta información. ¿Hay alguna duda? Si no, damos por terminada la clase, a la espera de una confirmación, de un Clear to Send. Bien, aquí envían los Clear to Send. Sin duda, todo acá. Perfecto, muchas gracias, estimados alumnos. Nos vamos a ver la clase subsiguiente. Estén atentos a leer siempre. Gracias, Nicolás, Agustín, Maxi, Facundo, que contestan. Estén atentos porque las clases a veces pueden subirse grabadas. Muy bien. Gracias, profe, dice Nicolás Joya. Gracias, profe, muy bien. Me alegra mucho de que les sirvan mis clases. Trato de ser lo más claro posible y de realizar presentaciones animadas respecto de los datos que están allí para que ustedes puedan ver más claramente. Estas clases son bastante complejas, es muy nuevo y novedoso para ustedes, por eso es que tienen que poner especial énfasis en leer la información y rever estas clases. Muy bien, nos vemos la clase que viene, que tengan muy buen día.